Mi nombre es Eliazar Sánchez y soy el encargado del curso de filosofía, y para esta sesión vamos a resolver la semana número 15 de este ciclo 2017-2. La pregunta número 1 dice: ¿cuáles de los siguientes enunciados relacionados con la epistemología son correctos? Enunciado 1. El lenguaje lógico se caracteriza por ser ambiguo e inexacto. Como vimos en la sesión, hay una distinción entre lenguaje natural y lenguaje formal. El lenguaje natural, jóvenes, es el lenguaje que usamos en la vida cotidiana y como tal es verbal, polisémico y ambiguo. ¿Qué significa que sea polisémico? Que las palabras tienen más de un significado o varios significados y precisamente por ello es ambiguo. Por ejemplo, cuando yo digo la frase "la lora de mi suegra no deja de cotorrear", en ese ejemplo yo no sé si con la palabra lora hago referencia a la mascota de mi suegra o quizás le digo metafóricamente a ella lora porque habla mucho. Eso porque la palabra lora significa esa mascota, ese animalito verde, y también significa las personas que hablan mucho. Entonces, el problema con el lenguaje natural es que es ambiguo. Vamos a escribir eso. Es verbal, polisémico y ambiguo. Para superar estos problemas del lenguaje natural, surge el lenguaje formal, que es el lenguaje que de preferencia usamos en la ciencia. Y por ello es escrito, unívoco y exacto. ¿Qué quiere decir que es unívoco? Que las palabras tienen un significado y por ello es exacto. No se da la ambigüedad que se da en el lenguaje natural. Por eso el lenguaje formal surge para superar este problema del lenguaje natural. Ahora, la ciencia se sirve de estos dos lenguajes. Por ejemplo, en el lenguaje natural, cuando enunciamos la ley de Newton, la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza resultante ejercida sobre el cuerpo, inversamente proporcional a la masa del mismo. Esto también lo podemos expresar en una fórmula formal, que precisamente es la siguiente, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, tenemos que el punto número 1 en este sentido es incorrecto. ¿Por qué incorrecto, profesor? Porque el lenguaje lógico se caracteriza por ser ambiguo e inexacto. No, el lenguaje natural es ambiguo e inexacto. Luego en la pregunta número 2 tenemos la distinción, o tenemos que entender primero para resolverla, la distinción entre creencia y verdad. La creencia, jóvenes, es asentir una proposición. Y por eso se dice que es un concepto, sobre todo, psicológico. Por ejemplo, solemos creer críticamente lo que nos enseñaron en la escuela, por citar un caso, que Dios existe, que Dios es uno y trino. La virginidad de María antes, en y después, digamos, de la concepción de Jesús. Creemos eso, lo asentimos, no pedimos argumentos, pruebas. En cambio, el concepto de verdad sí exige eso, porque es la correspondencia. Voy a poner acá, correspondencia entre lenguaje y realidad. Y por eso se dice que el concepto de verdad es sobre todo epistemológico. Epistemológico, ¿no? Por ejemplo, en las ciencias hay una preocupación por corroborar si las afirmaciones son verdaderas. Por ejemplo, ¿Copérnico creyó que el Sol era el centro del universo como lo decía Ptolomeo? No, él quiso contrastarlo y precisamente sus observaciones hicieron que cuestione la teoría geocéntrica.
o que la Tierra es el centro del universo y proponga la teoría de que el Sol es el centro del universo, ¿no? Muy bien, entonces, digamos, sabiendo ya la distinción entre creencia y verdad, podemos enfrentarnos a Litedons, que dice, ¿las creencias suelen tener un estrecho vínculo con la verdad? No, porque nosotros creemos cosas que no necesariamente nos ofrecen pruebas verdaderas para ello. Por ejemplo, creo que Dios existe. No pedimos pruebas. En cambio, el científico, cuando busca la verdad, basa su afirmación en pruebas. Y por eso, la segunda clave también es incorrecta. La ciencia solo necesita del lenguaje simbólico. Ya vimos en el ítem 1 que necesita del simbólico, formal, y del natural. Por eso también es incorrecto. El ítem 4 dice lo siguiente: el dogma puede entenderse como una forma de creencia. Pensemos en los dogmas del cristianismo. Los dogmas del cristianismo son creencias en el sentido que no pedimos prueba. Por ejemplo, el dogma de que Dios es uno y trino. Nadie pide pruebas empíricas, o sea, no es una verdad, es algo de creencia. La existencia de Dios, uno dice, yo creo en Dios. O por ejemplo, la creencia en el dogma de la perpetua virginidad de la Virgen María. Eso quiere decir que el dogma es una forma de creencia. Y en ese sentido tenemos que el ítem 4 es el único correcto. Por ende, la alternativa correcta es la E. Muy bien. La pregunta número 2 dice lo siguiente. Desde la perspectiva epistemológica de Popper, la ciencia puede ser concebida fundamentalmente como un conjunto de conocimientos de carácter. A ver, recordemos que para Popper la ciencia es una búsqueda sin término. Por lo tanto, recordemos que para Popper la ciencia es una búsqueda sin término. Por lo tanto, las teorías científicas solo son hipótesis. No es posible contrastarlas plenamente para afirmar su carácter verdadero. Recordemos que en la epistemología moderna hay un problema. El problema es si las hipótesis se verifican, ¿no? Como creía, por ejemplo, el famoso Círculo de Viena o neopositivismo. Por ejemplo, ¿cómo sabemos, por ejemplo, que todos los metales se dilatan? Porque verificas empíricamente que cada metal se dilata. Así tenemos que el metal 1 se dilata, el metal 2 se dilata y el metal 3 también se dilata. Por lo tanto, esta es una hipótesis que se ha verificado. Frente a esto, Karl Popper señaló que las hipótesis no se verifican, sino que se falsean. Vamos a poner acá, se falsean. Y se falsean, digamos, lo propone Karl Popper. ¿Cómo así? Popper nos diría, recordemos la semana número 7, que el enunciado todos los metales se dilatan no se puede verificar, porque uno no verifica que todos los metales se dilatan, sino verifica que un enunciado particular se dilata. En ese sentido, podrías experimentar con 1 billón de metales que se dilaten, pero eso no te da ninguna razón para que tú concluyas que todos los metales se dilaten. Por el contrario, solo basta que un metal no se dilate para que tú concluyas que esta hipótesis que todos los metales se dilatan es falsa. Eso es lo que se conoce como el falsacionismo. En ese sentido, debemos decir que para Popper la ciencia es un saber hipotético. Está basado en hipótesis que son aceptadas mientras no aparezca un contraejemplo o no se falsee. La pregunta número 3 dice: Nietzsche era en lo personal más filosófico que su filosofía. Su discurso sobre el poder, la crueldad y la soberbia, inmoralidad, en la manía de un joven estudiante inofensivo y de un inválido constitucional. La falacia. Recordemos el término o el tema de las falacias. Y hay varios tipos de falacias. Sin embargo, en este fragmento del autor George Santayana, él no está criticando propiamente la filosofía de Nietzsche, sino que está criticando al filósofo, la personalidad de
Nietzsche? Él nos quiere decir más o menos lo siguiente, que hay un Nietzsche, el de los libros, ¿no? Nietzsche de los libros. Pero que este Nietzsche de los libros, ¿no? Que cuestiona la moral, que cuestiona la razón, que cuestiona el cristianismo, que defiende el poder, no es el mismo que el Nietzsche de carne y hueso, digamos, ¿no? El Nietzsche en la vida personal. Que como sabemos era un joven que era bastante moral, que no tenía poder y que era extremadamente racional. Es como si Nietzsche se disfrazase cuando escribe y parece un autor muy potente, muy crítico. Uno cuando lee a Nietzsche dice, caramba, ¿cómo habrá sido este filósofo en su vida? ¿No? Que critica la monogamia, critica el cristianismo, critica a los que se reprimen, pero en su vida él era todo eso que criticaba. Creía en toda esa institucionalidad. Por ende, cuando uno deslegitima la filosofía de un pensador, está criticando al hombre que formula la filosofía y no al pensamiento en sentido estricto. O sea, ataca al hombre y no al argumento. Eso se conoce en filosofía como la falacia del argumento ad hominem. Ad hominem. Otro ejemplo. Supongamos que nos encontramos en un juicio. Pedro es un joven que es acusado de asesinar a Micaela, su expareja. El abogado de la familia de la señorita asesinada, es decir, de Micaela, lleva un testigo clave, José. Él trabaja como guardián en el condominio donde vive Micaela. Y José, el testigo clave, afirma que la última vez que vio con vida a Micaela, la vio con Pedro. Pero sucede que el abogado de Pedro, el presunto asesino, ¿no?, dice en pleno juicio que José es una persona que consume drogas. Entonces, esta también es la falacia ad hominem, porque el abogado no está cuestionando la información que da José, sino está cuestionando a José, ¿no?, con un presunto acto inmoral como el consumir drogas, ¿no? Esto se llama el argumento ad hominem. Y lo mismo comete el señor Santayana cuando no critica la filosofía de Nietzsche. En este fragmento y en este libro no hay ninguna crítica a la filosofía de Nietzsche, hay una crítica a Nietzsche. Entonces comete el argumento o la falacia ad populum. La pregunta número 4 dice lo siguiente: es cuando su conclusión se deriva necesariamente de sus premisas. Como hemos visto en la parte de teoría, en la epistemología se distingue entre verdad y validez. La verdad es una propiedad de la proposición. O sea, yo puedo decir que una proposición es verdadera o falsa. Ejemplo, la Luna es un satélite natural de la Tierra. Esta es una proposición porque puede ser verdadera o falsa. Cuando yo digo el Perú es un país europeo, también es una proposición porque yo puedo determinar si es verdad o falsedad. En este caso es una falsedad. Sin embargo, la validez no es una propiedad de la proposición, sino de una inferencia, de un argumento. ¿Qué es un argumento, profesor? Una estructura de proposiciones compuestas de premisa y conclusión. El ejemplo que pone Aristóteles, como lo vimos en la semana de lógica, es el siguiente: todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Conclusión. Premisa 1, premisa 2. Conclusión. Sócrates es mortal.
Sócrates es mortal. Podemos decir que esta inferencia, este argumento es válido. Es válido en tanto la conclusión se derive necesaria y coherentemente de las premisas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo nunca puedo decir que una proposición es válida o inválida. Una proposición es verdadera o falsa. Y del otro lado, yo puedo decir que un argumento es válido o inválido, nunca que es verdadero o falso. Entonces, tenemos que la alternativa correcta, por la explicación, es la D, la alternativa D. ¿Por qué? Porque dice, una o un argumento es correcto, o sea, es correcto, es decir, también válido, en otras palabras, cuando su conclusión se deriva necesariamente de sus premisas. La pregunta número 5 dice lo siguiente: determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Las falacias suelen ser psicológicamente convincentes. A ver, falacia proviene del latín falacia, con doble L, que significa mentira o engaño. Y las falacias nos quieren engañar, pues quieren hacer que las tomemos como argumentos válidos, cuando en realidad son argumentos inválidos. Sin embargo, hay que darnos cuenta que cuando las falacias nos engañan, o si nos pueden engañar, es porque tienen algo de convincente. Cuando uno en un juicio, como pusimos en el ejemplo de argumento ad hominem, desacredita a la persona y dice no le crean a José porque es drogadicto, eso al menos tiene algo de persuasivo. Digamos, de buenas a primeras no vemos que es una falacia. Entonces eso quiere decir que la falacia, al menos psicológicamente, sí es persuasiva, convincente. Entonces, la alternativa 1 es verdadera. 2. La validez se relaciona con la estructura de las proposiciones. Como vimos anteriormente, o en la pregunta 4, una cosa es la validez y otra cosa es la verdad. Vamos a poner acá, distinguimos entre validez y verdad. Y dijimos que la validez es una propiedad de la inferencia. Una inferencia es válida o inválida. En cambio, la verdad es una propiedad de la proposición. Y en este enunciado 2 nos dicen lo siguiente: la validez se relaciona con la proposición falso, se relaciona con la inferencia. 3. El lenguaje lógico es un instrumento del análisis del conocimiento científico. Eso es verdadero, porque el conocimiento científico utiliza un lenguaje simbólico, porque pretende cierta precisión que se lo da el lenguaje lógico. Entonces tenemos que esto es verdadero. 4. La falacia ad hominem supone el recurso a las emociones de los seres humanos. Eso es falso. ¿Por qué? Porque la falacia ad hominem, como vimos, vamos a poner acá 4, la ad hominem ataca a la persona, desacredita a la persona. Desacredita a la persona. Muy bien. En cambio, la falacia que apela a las emociones de los seres humanos se denomina falacia ad misericordiam. A ver, supongamos que el día de hoy vemos en las noticias que un marca ha asesinado a 7 personas. Entonces hay un juicio, ¿no?, público, televisado, y a este marca le dan 25 años de cárcel. Pero sucede que este marca tiene 4 hijos y que su esposa acaba de fallecer. Entonces el abogado del marca podría decirle al juez: ¿cómo es posible que usted condene a este marca a 20 años de prisión y deje en la orfandad a estos niños? Ese es un argumento ad misericordiam, apela a los sentimientos, quiere causar pena, ¿no? Como se dice coloquialmente, trabaja el sentimiento, ¿no? Entonces, el punto número 4 dice: la falacia ad hominem supone el recurso de las emociones, falso, supone atacar al hombre. Esta falacia ad misericordiam. Entonces, como tenemos verdadero, falso, la alternativa correcta es la letra C. Pregunta número 6. Ante la polémica generada por la designación
de una cuestionada funcionaria pública como ministra, un recordado exministro sostuvo lo siguiente: no hay ni una denuncia a no ser la que hizo ese contralor, que ahora sabemos qué tipo de contralor teníamos. Miren la falacia que se está cometiendo en este fragmento. En el ejemplo vemos que el ex primer ministro distingue entre la denuncia y el denunciante, o sea, persona que denuncia. El detalle está en que el ex primer ministro no ataca la denuncia, si se dan cuenta, sino que critica a quien denuncia. O sea, acá no ataca la denuncia. En ese sentido diría, esa denuncia es falsa por tales y tales razones y motivos. Pero él no. Él dice, esta persona no tiene ninguna denuncia, salvo la denuncia que hizo ese procurador, que sabemos qué tipo de procurador era. Es decir, deslegitima a la persona. Deslegitima a la persona. A la persona. ¿Cómo se llamaba la falacia que no atacaba el argumento, sino atacaba a la persona? Argumento ad hominem. Entonces, tenemos que la alternativa correcta es la B. La pregunta número 7 dice lo siguiente: cuando en los medios de comunicación o en los discursos políticos se apela a las emociones del público para convencerlo en determinado sentido, decimos que estamos ante la falacia denominada, vamos a traducir emociones del público por opinión Por ejemplo, una encuesta muestra que el 60% aproximadamente de la población peruana estaba a favor del indulto. O sea, ven a Fujimori mal, ha sido un presidente que digamos, ¿no? Entonces, la opinión de la mayoría dice sí al indulto, pero esta opinión se basa en el sentimiento, en las emociones del público, porque claro, ponen fotos de él, que tiene una enfermedad terminal y eso, o sea, trabajan al sentimiento, se forma una opinión pública y digamos se toma una medida en función a eso. Sí al indulto y además el indulto se dio. Lo que debemos preguntarnos en filosofía, en epistemología y en lógica es si la opinión de la mayoría en efecto es la opinión correcta y verdadera. Porque por ejemplo, la mayoría piensa que Esto es Guerra es el mejor programa de la televisión peruana y eso lo muestra la sintonía. La pregunta es, ¿porque le gusta a la mayoría es el mejor programa o esto es verdadero? Podríamos ver la contraparte, ¿no? Por ejemplo, los programas culturales, La función de la palabra, Marco Aurelio de Negri en el canal 7. Ese programa no tiene rating, entonces como no le gusta a la mayoría, yo voy a decir que es un mal programa. Si se dan cuenta, ese es un error. El error está en creer que la opinión de la mayoría es la opinión correcta. Y esa falacia se conoce en lógica como el argumento ad populum. ¿No? Que apela a las emociones del público o a la opinión de la mayoría. En este caso, ¿no? Los discursos políticos apelan a las emociones y a las demandas de la mayoría y en ese sentido es una falacia ad populum. Pregunta número 8. Con relación a los conceptos desarrollados sobre verdad y validez, es incorrecto afirmar que, recordemos porque esto ya lo hemos examinado para resolver una pregunta anterior. La verdad tiene que ver con la proposición. O sea, yo puedo decir que una proposición es verdadera o falsa. El Perú es un país del Asia, falsa. La Tierra tiene 7 satélites, falso.
Júpiter tiene un satélite natural. Falso. Entonces, yo puedo saber si es verdad o falsedad. En cambio, yo digo que algo es válido o inválido sobre la inferencia. Una inferencia es válida o inválida, ¿no? Por eso decimos que la inferencia tiene que ver con algo más formal, porque no hace referencia a la realidad formal. Y por eso una inferencia es formal, pues no hace referencia a la realidad. Es más, no importa la realidad. Lo que importa es que la conclusión se siga necesariamente de las premisas. Por ejemplo, podemos tener premisa 1, premisa 2 y conclusión. Ejemplo, premisa 1, todos los políticos son honestos. Premisa 2, Alan García es un político. ¿Cuál es la conclusión de estas dos premisas? Que Alan García es honesto. Si viene esta pregunta en un examen de admisión y les preguntan, ¿la inferencia es válida? Sí, es válida. ¿Por qué? La conclusión se sigue de las premisas. Se está eliminando el término medio, que es político. La pregunta ¿es verdadera? Es que si se dan cuenta, la inferencia no tiene que ver con corroborar los enunciados entre pensamiento y realidad. En cambio, la verdad sí. Entonces, iríamos y cuestionaríamos la primera premisa, ¿todos los políticos son honestos? Eso no es verdadero, pero recuerden, la inferencia no tiene que ver con la verdad, pues la verdad no es un concepto formal, es la correspondencia entre enunciado y realidad. Por eso, la alternativa de la pregunta número 8 es la clave A. Con relación a los conceptos desarrollados sobre verdad y validez, es incorrecto afirmar que tienen un carácter estrictamente formal. La verdad no tiene un carácter formal, entonces por eso es la A. Muy bien, jóvenes, hemos terminado esta semana número 15 de este ciclo 2017-2 viendo los problemas relativos a la epistemología, la importancia del lenguaje lógico y el tema bastante importante, sobre todo para su siguiente examen, de las falacias.